para celebrar, somos la tierra, somos la arcilla, la esperanza, denunciar, debatir. Pueblo latino, vamos para adelante, tumbando fronteras, somos gigantes, aquí nadie es extraño. Aquí Escuchar y conversar con las guardias. México y Bolivia, presente. Puerto Rico libre, presente. Mi corazón. Hola, ¿cómo están, amigas y amigos? Estamos iniciando un nuevo episodio del podcast de las Guarmis Bolivia, aquí desde el estudio de ATV Radio para todo el país y también a nivel internacional. ¿Cómo estás, Guarmi Mao? Qué gusto que estés acá en el programa. ¿Cómo estás, Guarmi? Claudia, por supuesto, un programa muy interesante para esta sesión y ese podcast que tenemos semana tras semana. Inmediatamente también se conectan nuestras radios aliadas. Un abrazo grande a todas ellas quienes nos apoyan y hacen también lo posible para que nosotros podamos llegar hasta ustedes. Bueno, vamos a iniciar este episodio en nuestra cuarta temporada con el comentario de la semana. En Guarmis, comentario de la semana. Y en este episodio queremos tocar en el comentario de la semana el tema nacional, la coyuntura electoral que nuestro país ha estado viviendo durante este periodo. Importante señalar que para nuestra democracia es la primera vez que se ha cumplido la primera y la segunda vuelta. Esto significa que estamos avanzando en también estas metodologías electorales que están vigentes en todo el mundo. Otro dato importante es la presencia de la juventud en el padrón electoral. El 40% de toda la ciudadanía votante responde entre 18 y 35 años. Y ese es el factor decisivo de la votación, ¿no? Porque están en una mayoría dentro de quienes van a estar presentes votando. Y un otro dato que nos parece también ya relevante, ya está confirmado, es la presencia de las mujeres en la Asamblea Legislativa Plurinacional con un 52,4%. Este es un porcentaje importante, pues ya habíamos avanzado muchísimo en la representación de las mujeres, pero ahora con un número más contundente y que nos dice que su rol va a ser fundamental en la gestión legislativa, en la gestión de las normas y no solamente, sino también de las políticas públicas, pues mucho sale de la Asamblea precisamente, y en lo que respecta a la agenda de derechos humanos van a tener bastante trabajo, así que mucha expectativa también en torno a la presencia de las mujeres en la Asamblea Legislativa ya nomás a partir de noviembre. Y en el ámbito internacional tenemos que hablarles acerca del cese al fuego entre Israel y Hamas. Bueno, en la Franja de Gaza. Comentarles con este dato, más de 2.000 prisioneros palestinos, 2.000 prisioneros palestinos detenidos con larga duración, con cadenas perpetuas, que se encontraban siendo torturados, arrestados, fueron liberados. En muchos casos, lastimosamente, retornaron, pero ya no encontraron a sus familias, a sus hijos. Y bueno, es una situación muy, muy triste por el otro lado, ¿no? Pero están a la expectativa de que se pueda tener mucha seguridad en cuanto a significa el cese al fuego, no se esté retractando esta situación y por supuesto ya no más violación a los derechos humanos. Un dato también que nos parece muy triste, muy lamentable, es el fallecimiento de Saleh al-Jafarawi, que es un periodista
palestino que fue asesinado justamente cuando ya dictaban este cese al fuego, y bueno, pese a haber llevado su chaleco de prensa, no estar identificado con lo que es la prensa. Y este se sumaría a los más de 270 periodistas asesinados, haciendo la cobertura y mostrando al mundo lo que acontece en este lugar como es la Franja de Gaza. Esperemos a ver cómo se desarrolla este acuerdo de paz y la reconstrucción precisamente de la Franja de Gaza, que va a tomar mucho tiempo, muchos recursos, porque está prácticamente bajo escombros en todo el norte, que corresponde a donde se concentraba la mayor cantidad de la población. Bueno, ahora están retornando. También se han entregado a los prisioneros del lado israelí. Eso también hay que mencionar en este periodo, que se está haciendo pues todo para apaciguar y por lo menos dar un poco de alivio a las familias que han estado padeciendo todo este tiempo. Así que con estos temas, pues iniciando el podcast de las Warmis, también queremos agradecer a las empresas, los emprendimientos que nos apoyan, que son cómplices de esta nuestra aventura en el podcast de las Warmis Bolivia. Iniciamos con el agradecimiento a la Fundación Estrategia 360, que realiza investigaciones, estudios de la realidad boliviana y latinoamericana, siempre con el eslogan construyendo el futuro en el presente. También debemos saludar como Warmis a otras Warmis que trabajan por nuestro país, por supuesto, moviendo la economía desde los emprendimientos. Y saludamos un abrazo muy grande a las artesanías de Yari Art Deco, quien presenta joyería, billutería en productos naturales y artificiales, y el trabajo destacable de la Warmi Jam Sofía, quien les espera todas las semanas a que puedan hacer sus pedidos. Por supuesto, hay que apoyarnos, hay que apoyar la economía de nuestros emprendimientos. La pueden encontrar en el Centro Comercial Moderna, en la calle Potosí, a unos pasos de la Plaza Murillo. También agradecemos a la Alianza por la Solidaridad Andina, una organización que trabaja hace muchos años en Bolivia y que pues ahora estaremos compartiendo sus mensajes, sus campañas comunicacionales sobre derechos humanos y derechos ambientales. Así que en castellano y en idiomas originarios vamos a ir difundiendo diferentes contenidos. De esta forma, entonces, vamos a escuchar este mensaje que tenemos para hoy. Cuando la tierra se seca, cuando el agua desaparece, las mujeres somos las más afectadas. La violencia no solo llega con golpes, también llega con incendios que destruyen bosques, con sequías que nos quitan el agua limpia, con contaminación que enferma a nuestras familias. Y todo esto se suma a la violencia machista. Gobiernos, empresas, bancos, agroindustriales y todas las personas deben asumir su responsabilidad hoy con el futuro de todas y todos. Rompamos el silencio, rompamos con todas las formas de violencia. Respetar la tierra es cuidar la vida. Justicia climática significa que las niñas y niños, las mujeres, jóvenes y pueblos indígenas no sigamos pagando las consecuencias del daño ambiental. ¿Y tú también cuidas hoy el futuro de todas y todos? Action Aid Bolivia y el Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza, con el apoyo de la Cooperación Extremeña AECSID. Es tiempo para escuchar La Fuerza Colectiva. Y aquí en tu podcast de las Warmis Bolivia, desde el estudio de ATV Radio a nivel nacional e internacional, vamos a entrar al sector Fuerza Colectiva. Estamos con dos amigas de la Fundación Construir, Susana Saavedra, directora, y Mariela Ortiz, también parte del equipo, con quienes queremos conversar sobre un informe acerca del estado de la justicia en Bolivia. Pues sabemos que la justicia es algo muy crítico en nuestro país, cuestionado, no tiene credibilidad, la gente se queja. Susana, gracias por venir.
también Mariela. A ver, conversemos sobre este informe, esta investigación que han realizado. Bueno, Claudia, muchísimas gracias por este espacio. Bueno, este informe en realidad es la 7ª versión, ¿no? Desde comenzando con el año 2018, la Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos, una articulación de la cual somos parte y bueno, coordinamos a nivel nacional, hemos instaurado esta práctica de hacer este informe como una suerte de control social paralelo, ¿no? Que da información a la par de los informes de rendición de cuentas que hacen las instituciones públicas, pero bueno, que funciona esencialmente, bueno, una de las fuentes más importantes de información es la que nos proporcionan las mismas autoridades, ¿no? Uh-huh. Además de los informes de rendición de cuentas, y bueno, ha sido un proceso de fomentar un trabajo articulado con las instituciones. No nos responden todos los años, en algunas ocasiones sí, y otras como este año en el que, bueno, este informe es muy importante, porque en su capítulo 4 está analizando cuál es la situación en el acceso a la justicia de mujeres que sufren violencia, ¿no? Especialmente en el marco de los deberes que tiene el Estado de investigar y de juzgar con la debida diligencia. Y para este informe, este capítulo ha sido vital la información que nos ha dado la Fiscalía General del Estado y debemos reconocerlo. Porque bueno, adelantándome un poco al contenido, nosotros estamos mostrando en este capítulo desde la evidencia que no es cierto todo lo que dice en la opinión pública, ¿no? No es cierto que hay una cantidad de denuncias falsas alarmante. Yo ahí te pongo un ejemplo. Entrando a la ley 348. Sí, exacto, sí. No es cierto esta situación. Porque, bueno, nosotros le hemos pedido a la Fiscalía que nos presente todos los casos de denuncias falsas desde que está vigente la Ley 348, es decir, 2013 a 2024. No hace ese desagregado a la Fiscalía, entonces nos ha mandado una cifra que corresponde a todos los datos de casos que la Fiscalía ha cerrado y que corresponden al tipo penal de acusación y denuncia falsa, porque hay ese tipo penal. Uh-huh. ¿Y sabes cuántos han cerrado? En 11 años, 1.449, con datos oficiales. Y en contraposición sobre casos por delitos que están vinculados a la Ley 348, ha cerrado más de 278,000, ¿no? En 11 años, y la mayoría de estos, casi un 70%, se ha cerrado por rechazo. Entonces, realmente los datos muestran que las mujeres, o sea, con sentencias condenatorias solamente están bordeando el 6%. Entonces muestran, aparte de los datos oficiales, la travesía que es para una víctima de violencia, pues acceder a la justicia, ¿no? Entonces, ustedes han sistematizado toda esa información que han recabado en las instancias de la justicia y han elaborado el informe y han presentado también a las autoridades de justicia. ¿Cuál ha sido entonces la reacción al ver que, por ejemplo, en el caso de la Ley 348, que pues han querido cuestionar, que está medio en veremos, sobre esto que acaba de relatar Susana? Es muy increíble que pues solo tengamos 1.449 casos de supuestas denuncias falsas, denuncias falsas, ¿no? Uh-huh. Cuando ese ha sido un argumento para que cuestionen la Ley 348. Bueno, justamente como Susana mencionaba, realmente para nosotros este estudio ha sido revelador, ¿no? O sea, es también darnos todos estos insumos para rebatir todas estas corrientes que han salido de abrogación de la Ley 348, ¿no? Porque no se trata ya solamente de una modificación, como inicialmente habría planteado el Ministerio de Justicia hace algunos años, sino también de la abrogación de esta norma, que sería un retroceso, ¿no? Tanto en la lucha contra la violencia hacia las mujeres, como también en la garantía del acceso a la justicia de mujeres que son víctimas de violencia, ¿no? Las autoridades, bueno, dentro de las dos presentaciones que hemos hecho, una en La Paz y la otra en Sucre, han estado en Sucre. Sí, han estado en el corazón del poder judicial. Sí, justamente ahí. Bueno, han estado presentes representantes del Consejo de la Magistratura, del Tribunal Agroambiental, de universidades, de la Fiscalía General del Estado,
de la Escuela de Jueces también. Entonces, todas estas autoridades han accedido ya a este informe, a esta data que hemos nosotros podido sistematizar. Y bueno, las reacciones seguramente las vamos a tener en los próximos meses. Sin embargo, nosotros especialmente acá en La Paz hemos tenido la presencia de asambleístas electos y electas, ¿no? O sea, estos nuevos asambleístas que van a hacerse cargo de la legislatura durante los próximos 5 años. Entonces creemos que es importante haberles dado estos datos para que ellos también lo consideren al momento de tomar decisiones en cuanto a la abrogación o modificación de la ley 348, porque estos datos, que son la base, si quieres, de las corrientes que pretenden abrogar la ley 348, pues estos datos rebaten con estadística, además oficial, como mencionaba Susana, de la Fiscalía General del Estado, pues de que las denuncias falsas no serían tantas como se plantea, ¿no? Entonces, estos asambleístas que han estado presentes en la presentación aquí en La Paz, seguramente van a también tomar en cuenta estos datos, y de todas formas nosotros vamos a estar generando procesos de incidencia a través de campañas, a través de la difusión específicamente de estos datos que para nosotros son relevantes. Y además, otro dato importante es que justo el día del debate electoral entre los candidatos presidenciales, se les ha hecho llegar también a ellos el informe sobre el estado de la justicia en Bolivia, ¿no? Tanto a Tuto como a Rodrigo Paz. Ambos candidatos tienen ya el documento en sus manos, entonces eso también para nosotros es importante, porque bueno, esta asamblea, si bien ya está de salida, pues tenemos que empezar a trabajar con estos nuevos asambleístas, este nuevo gobierno que vaya a instaurarse por los próximos 5 años, para justamente trabajar de manera articulada desde la sociedad civil, ¿no? Bueno, es ya una evidencia importante contar con este informe, adelantándose justo a lo que se viene ya en la nueva gestión. Susana, entonces, este tema debe ser fundamental, ¿no?, en el informe sobre la justicia. ¿Qué otro tema han encontrado también que es así de suma urgencia que pueda ser tratado? Bueno, el informe, como se lleva haciendo 7 años, tiene una suerte de, lo vamos actualizando de manera permanente de cara a varios hitos, ¿no? Uno de esos son los compromisos en derechos humanos. Y justamente el primer capítulo aborda no solo el cumplimiento de las conclusiones del informe GIEI, los avances que hasta ahora han sido muy pocos. También hacemos un balance del cumplimiento de las sentencias internacionales que ha recibido el Estado, concretamente de la Corte Interamericana, ¿no? Y realmente en todos estos años, de las 9 sentencias que ha condenado al Estado boliviano, solamente 2 se han cumplido, ¿no? El resto permanece pendiente. También hemos hecho un balance sobre lo que han sido las elecciones judiciales, porque nosotros hacemos este monitoreo desde hace varios años, y el año pasado fue, el cierre del 2023 fue realmente cuestionador, porque estaba la sentencia de la prórroga, y ahora hace este balance. El tercer capítulo es quizás el más robusto, porque tiene estadística de cómo funcionan todas las instituciones del sector justicia, cuánto presupuesto reciben, qué buenas prácticas tienen. Está este capítulo. ¿Hay buenas prácticas? Sí. Como por ejemplo. Bueno, nos parece muy importante, desde el órgano judicial, el cumplimiento que está haciendo de los compromisos en el Observatorio Defensorial Judicial y Fiscal, ¿no? Que en lo que le refiere al órgano judicial, el compromiso ha sido revisar casos emblemáticos que vayan contra la integridad sexual de niñas, niños, adolescentes, feminicidios. Entonces, nos han dado información sobre todas las intervenciones que han hecho a juzgados, casi 3.000 expedientes revisados, 46 auditorías jurídicas que priorizan, estos casos, y que han concluido una gran parte con sanciones administrativas e incluso penales, y esto es importante, ¿no? Es importante que lo relieven, pero además nuevamente destaco la vocación de dar información. En las anteriores gestiones del Consejo de la Magistratura, anteriores consejeros, consejeras, no nos han dado esta información así como la pedíamos. Inaccesible. Exacto, y tampoco el anterior fiscal general.
Entonces creo que eso como sociedad civil lo vemos con buenos ojos. Estas nuevas autoridades nos han entregado la información que les hemos pedido hasta varias ocasiones y nos permiten tener este detalle y decir, bueno, es tremendo el obstáculo que realmente atraviesa el Estado para garantizar el acceso a la justicia, pero estamos avanzando, ¿no? Hay nuevas autoridades, nuevas políticas, entonces es cuestión de trabajar, ¿no? Una cosa que se cuestiona bastante cuando hay personas que no pueden acceder a la justicia o tienen obstáculos o corrupción, todo aquello, es que dicen no hay formación en derechos humanos de los funcionarios de la justicia, en la justicia. ¿Este tema lo han visto? ¿Lo han podido revisar? Si es que esto ha mejorado, ¿hay más formación, capacitación en esta área? Bueno, en realidad la Escuela de Jueces y la Escuela de Fiscales del Estado tienen un programa de formación bastante completo, ¿no? O sea, la malla curricular que ambas instituciones manejan para formar a jueces y a fiscales es bastante completa, ¿no? Especialmente en cuanto a la carrera fiscal. Antes de ellos poder entrar a la carrera fiscal como tal, tienen que cursar todo lo que se llama la formación inicial de fiscales, ¿no? O sea, postulas tú para ingresar a la carrera fiscal, pasas todo este curso que son varios módulos dentro de lo que está derechos humanos, derecho constitucional, derecho penal, derecho de poblaciones en situación de vulnerabilidad y otros estándares internacionales y tal. Entonces cursas todo esto, que es un programa de aproximadamente 6 meses. Después de este curso haces una pasantía dentro de una fiscalía, das un examen y recién si es que tú apruebas el examen puedes entrar como fiscal de materia, ¿no? Y esta currícula también hace unos años se ha reformado y también se ha pedido a la sociedad civil que forme parte, digamos, de esta coalición que ha revisado la currícula de formación de fiscales, ¿no? Entonces se ha podido revisar. ¿Han participado sí, en esa revisión? Hemos participado nosotros como Fundación Construir con otras organizaciones de sociedad civil en la reforma de la malla curricular de la Escuela de Fiscales del Estado, ¿no? Y en la Escuela de Jueces lo mismo, ¿no? Tienen un amplio, digamos que su currícula tiene un amplio contenido también de derechos humanos y otras materias que son transversales, ¿no? A la formación de los administradores de justicia, además que durante no solamente tienen todo este proceso de formación inicial, sino que también ellos van desarrollando cursos de formación continua, ¿no? Con estándares internacionales, expertos y expertas que son invitados a dar estos cursos. Sin embargo, obviamente algo que hay que tomar en cuenta es que no solamente se trata de fiscales y jueces, sino que, por ejemplo, en defensa pública, en el servicio de asistencia a la víctima y otras instancias que también están dentro de la cadena de atención a víctimas, hay una alta rotación de personal, ¿no? Sí. Entonces, obviamente eso también dificulta un poco que, digamos, el primer contacto que tienen las víctimas con estos funcionarios, digamos, que le recepcionan la denuncia, pues puedan tener, digamos, esta formación adecuada. Si se quiere, obviamente se trata de sensibilizar a todos los funcionarios y funcionarias. Sin embargo, la alta rotación influye también en todo este proceso de sensibilización y volver a empezar, ¿no? Bueno, esto también es relevante porque era una causa, ¿no? Por la cual también muchas mujeres terminaban abandonando algunos procesos que habían iniciado. En cuanto a el acceso de justo las víctimas de violencias, ¿qué datos relevantes podríamos destacar del informe respecto a poder hacer mi denuncia, avanzar en ello, terminarla? ¿O es que sigue un nivel de abandono de las denuncias muy alto? El nivel de abandono no es un dato que no nos han dado, pero sí me imagino que es bastante. El dato quizás más revelador es este que te decía, ¿no? Que la mayoría de las causas se rechazan o se extinguen de otras formas. Un porcentaje bajo se va a procedimientos abreviados, otros a salidas alternativas, pero no tenemos un detalle porque no olvidemos que la 348 y la jurisprudencia prohíben salidas alternativas al proceso en algunos casos de violencia, ¿no? Pero el dato más revelador es ese, porque vemos que se van extinguiendo, ¿no? O sea, cómo se van extinguiendo las causas. Y bueno, en general, yo creo que un antecedente importante para asumir o abordar esta brecha es la RAI, ¿no? La Ruta de Actuación Institucional, que está vigente hace 2 años, y bueno, del contacto que hemos tenido con autoridades,
prácticamente todos reconocen a la RAI como el instrumento válido que les da estas directrices, ¿no? Entonces, a partir de la RAI, o a partir de la 1173, pero más enfocado después de la RAI, por ejemplo, los SLIMs, las defensorías de la niñez, pueden dictar también medidas inmediatas de protección, ¿no? Siempre y cuando le comuniquen al Ministerio Público. Algo bueno que tiene la RAI es que ha llamado a todas las instancias, incluyendo a la sociedad civil, para actuar inmediatamente y que se resguarden los derechos de las víctimas, ¿no? Bueno, importante tener información sobre este tema que es crucial para la vida de miles de mujeres en nuestro país y otras víctimas también, ¿no? De diferentes tipos de violencias, y en este contexto en el cual pues se va a iniciar una etapa de mucho trabajo, de mucha incidencia, trabajar con las nuevas legisladoras que pues tendrán que asumir estas agendas pendientes también. ¿Dónde pueden acceder al informe las personas interesadas, organizaciones colectivas, tantas que están pues pendientes? Es engorroso este tema de la justicia, pero hay que agarrar el toro por las astas. Así es, el informe está colgado en nuestro sitio web, el de Fundación Construir, pueden acceder ahí. Y bueno, también les comentamos que después de la elección vamos a hacer presentaciones en el resto de los departamentos que nos ha faltado, así que bueno, les estaremos comunicando a partir de las redes para que cualquier persona que quiera tener su ejemplar pues pueda acceder, ¿no?, al ejemplar y que pueda ir a estas presentaciones. Y bueno, antes de cerrar, y aclaro que algo importante de este informe, justamente pensando en la nueva legislatura, es que les decimos a los legisladores que el Estado no puede regresar. Nuestro modelo constitucional, nuestra vinculatoriedad con los estándares internacionales impiden a cualquier autoridad regresar en derechos. Entonces no hay una posibilidad de abrogar la ley 348, ¿no?, que está estructurada en función a la Convención Belén do Pará y la CEDAW. Entonces más bien estamos tratando de formular propuestas, de formular aportes de incidencia que permitan mejorar este proceso, pero no se puede hablar de regresar. El Estado tiene compromisos, ¿no? Sí, ni un paso atrás en los derechos. Así que muchas gracias, Susana y Mariela de la Fundación Construir. Ya estaremos aquí haciendo el acompañamiento al tema. Muchas gracias por estar en Warmis Bolivia. Gracias a ti. Escuchas las Warmis. Ora kiksa haniu halyongkiti uma chaksiwa. Warmikunaksa hukampiu yakitaksaraki. Han waltaya siñaja, haniu chikachak, kapisis kiñakiti. Ukamarakiu, ninanakampiu, sachanak, chaktayasi. Hayu haniu purkiti, umachohña haniu utkiti. Ukatwa, familia masinakaja, usuch hasi. Ukatukuy han waltasiñankaski, chacha han waltasiñampiu. Mayatasi. Kaukama han waltaya siñamp, hakasiña munap hani. Orake yupaychaña. Warmi hakawir yupaychañawa. Amuitasip hañani, han waltaya siñanakampi, saitasiñani. Justicia climática sasa, warmikuna haneo reparo, orake han waltasiñan chamanchasik phasa. Hakawin alksapi, uka hake warminaksa arukanapawa. Action Aid Bolivia y el Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza, con el apoyo de la Cooperación Extremeña AECSID. Continuamos con las Warmis. Es el momento para un café con marraqueta. Nosotros continuamos en su programa y podcast de Warmis Bolivia. Más allá de nuestras fronteras también se encuentran representantes nacionales en lo que significa el arte en Bolivia, especialmente en lo que significa el teatro contestatario, el teatro social. Y hay algo que nos alegra bastante, y es que estos artistas son jóvenes, son personajes que están llevando ese mensaje a distintos países del mundo. Y en esta oportunidad hasta Europa se fueron, Warmi Claudia, un elenco
algo muy importante que nos representa y estamos muy orgullosos de ello, y principalmente con la Warmi María Elena Cárdenas, quien es directora del Centro Albor de Arte y Cultura. ¿Cómo estás? Bienvenida, Warmi María Elena. Un abrazo grande allá. Se encuentran en Suecia, nos dijeron. Así es, hermana, un gusto escucharles y estar aquí en el programa. A las dos, siempre para nosotros es una alegría compartir sobre las diferentes actividades y las acciones que realizamos con Albor. Y ahora, pues para también compartirles esta experiencia que estamos realizando aquí en Suecia. Estamos justamente en la ciudad de Uppsala. Acá hemos concluido nuestra última presentación y ahora rumbo hacia Estocolmo. Estamos justamente en el tren y bueno, emocionados, felices de llevar el arte desde más de 4.100 metros sobre el nivel del mar hasta las Europas, aquí hasta Suecia. Claro, qué lindo, Male, un gusto y una felicitación a todo el elenco de Albor. Y cuéntanos la obra Origen, que están justamente representando allá para públicos tan diferentes y que pues en momentos de nuestra historia hemos estado también muy distanciados. ¿Cómo se da estos procesos de encuentro? Claro que sí, hermana, justamente esta obra Origen se ha estrenado hace 2 años atrás y se ha llevado también a países hermanos como es Paraguay. Y esta obra nos habla sobre la memoria histórica de nuestros pueblos, la recuperación de la identidad, el fortalecimiento de espacios de diálogo a través de la cultura, pero sobre todo también la defensa de nuestra madre tierra, de donde todos y todas somos hijos. Y esta obra también nos invita a la defensa por la vida, a la defensa por la tierra. En estos tiempos donde estamos abordando una crisis climática en el mundo, es importante que a través del arte podamos socializar este mensaje sobre la vida. Y esta obra Origen también aborda porque normalmente escuchamos en los libros de historia, en los libros oficiales, que se ha manejado la definición de aborigen hasta de una manera despectiva para hablar del indígena, ¿no? Entonces nosotros hemos separado la palabra origen para también enfocar ese distanciamiento que nos ha generado la colonización, la explotación también, a nuestros orígenes, ¿no? Esa separación que se ha querido hacer desde la colonialidad. Entonces, son varios temas que se abordan dentro de la obra y lo hemos estado realizando con 5 compañeros, actores y actrices que no son parte de Teatro Albor. Así es, Warmi María Elena. Realmente estamos viviendo muy emocionadas también acá desde el programa, poderles acompañar de alguna manera esta representación que tienen de nuestro país y sobre todo las obras que ya son muy características del Centro Albor Arte y Cultura. ¿Cómo ha sido la respuesta? Esta es nuestra consulta ahora. ¿Cómo ha sido la respuesta del público europeo ante una propuesta teatral con una mirada tan boliviana y ancestral? El público lo ha recibido con mucha alegría, pero sobre todo con mucha emoción, porque la obra te invita mucho a reflexionar. Es como un golpe también, porque muchas veces frente a este sistema nos estamos volviendo insensibles, más robots, ¿no? Entonces caminamos sin mirarnos, caminamos sin mirar a la tierra, sin cuidarla. Entonces esto ha sido una invitación también a que podamos abrir los ojos, que podamos asumir todo lo que está pasando en el mundo y no ser insensibles, ¿no? Sino tampoco indiferentes. Entonces la gente lo ha podido comprender, más allá incluso del idioma, porque aquí hablan sueco, pero las imágenes que la propuesta conlleva, los textos que además son muy poéticos, y esta combinación de imagen-texto ha hecho que la gente pueda comprender todo lo que se quiere decir con la obra de teatro. Y bueno, hemos tenido la posibilidad de presentar tanto para nuestros amigos, amigas, hermanos, hermanas de Suecia
hermanos latinos también que han estado presentes, la comunidad boliviana aquí en Suecia. Hemos comenzado una gira primero en la ciudad de Malmö, luego nos fuimos a Pejue, que está igual ahí en el sur. Después fuimos a Gotemburgo, de Gotemburgo a otra ciudad que es Vimmerby. Luego un poquito más hacia el norte a Västerås. Luego estuvimos en Estocolmo, en la capital, presentando también la obra en diferentes presentaciones. Y hoy hemos venido a la ciudad de Uppsala para realizar la última función. Nuestra gira ha estado presente en 7 ciudades de Suecia y llevando este mensaje. Que además lo lindo es que al finalizar cada una de las presentaciones hemos podido hacer una charla de preguntas, de respuestas, pero sobre todo de muchas preguntas, ¿no? Porque el público se va con preguntas, así también como los actores, porque la obra te interpela, te cuestiona. Entonces hemos podido compartir también espacios de diálogo con la población aquí. Súper interesante, Male, que puedan llevar desde la Ciudad del Alto esta propuesta, esta obra. Además que la puesta en escena tenga actores, actrices desde nuestro país y haciendo este intercambio, tendiendo puentes a través del arte y la cultura, que es lo que necesitamos, ¿no? La humanidad necesita más comunicación, como bien decías, conocernos más, unirnos más. Así que te felicitamos mucho por este trabajo. Tú estás dirigiendo muy bien el elenco, esta compañía de teatro. Y pues muchos éxitos en su retorno a Bolivia. Ya estaremos acompañándoles también en otras presentaciones que tengan. No, agradezco al programa Warmis, hermana, a ustedes quienes hacen posible estos espacios para compartir y socializar lo que se hace desde el arte para el mundo. Y es importante siempre llevar, ¿no? estos mensajes a estos espacios, donde además hemos podido compartir los eventos que realizamos, los festivales, concursos, es decir, no solamente la experiencia artística, sino la experiencia social que se realiza desde Albor, porque aquí el equipo con el que nos vinimos, aparte de ser actores, actrices, son un equipo pues de compañeros voluntarios con mucho compromiso social que día a día están realizando las actividades. Aquí con jóvenes directores también de teatro, como Fausto, que ha sido el que ha realizado la dirección artística de la obra. Y bueno, estamos con Ronald, con Alex, Carola, que en algún momento también les van a conocer y seguramente contar de estas experiencias de intercambio cultural. Y emocionados, felices de representar a nuestro país, a nuestra Pacha, y transportar este arte aquí. Muchas gracias, hermanos, hermanas, les mandamos un gran abrazo y aprovecho el espacio para invitarles. Estamos todavía esta semana con el Premio Nacional de Teatro Willy Flores, que hemos iniciado el día de hoy con la primera etapa clasificatoria, y es para universidades, para escuelas de formación superior. Les invitamos a que sean parte. Albor, estábamos aquí, pero también el otro equipo está trabajando allá en Bolivia. Y bueno, estamos siempre con este enfoque comunitario, trabajando juntos y juntas. Un abrazo y un jayaya. Un jayaya, hermana, que les vaya muy bien. Felicidades. Lo que otros desechan, nosotros lo transformamos. Con ropa reciclada hacemos nuevos vestidos. Con madera usada fabricamos muebles. Con botellas creamos arte. Eso se llama economía circular. Aprovechar al máximo cada cosa. Reciclar, reutilizar y convertir residuos en oportunidades mientras cuidamos a la Pachamama. A veces lo que se desecha es justo lo que puede dar vida a algo nuevo. Cambiamos la forma de producir, cambiamos la forma de vivir. Mujeres indígenas liderando economías limpias y sostenibles. Action Aid Bolivia y el Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza, con el apoyo de la Cooperación Extremeña AECSID. En su programa Warmis, Voces de Resistencia.
estamos en nuestro sector Voces de Resistencia, aquí en el podcast de las Warmis Bolivia. Vamos a conversar sobre una obra que se viene, una gran sorpresa que nos traen César Paco Aguilar, director general, y Guiomar Arandia, una gran amiga, una gran Warmi también, que también es directora actoral de la obra, a ver, escuchen, Requiem para Víctor Hugo Vizcarra, ese gran escritor de nuestra literatura boliviana y que ha cruzado muchas fronteras. Gracias por estar aquí en el podcast, César, Guiomar. Cuéntenos para empezar cómo surgió este proyecto que están llevando a la puesta en escena. Bien, buenas tardes. Gracias por la cobertura. A ver, muy breve. Esta idea nació hace ya mucho tiempo con la idea de llevar a escena pasajes de la literatura de escritores bolivianos a través del lenguaje de la danza. A ver, pasa lo siguiente, que la danza clásica, que es la que yo desarrollo, se tiene el prejuicio o se tiene la idea de que la danza clásica está en el imaginario de la gente en zapatillas de punta, con tutús, narrando historias fantásticas de princesitas o cuentos de hada, ¿no? Pero en realidad no es así. Entonces hay un género que se llama danza clásica contemporánea, que precisamente como lenguaje trasciende este ideario o esta forma de ver a la danza clásica. Y desde hace mucho tiempo he ido haciendo obras más contextualizadas, ¿no? Con este lenguaje universal, bueno, no sé si llamarlo universal, pero este lenguaje de la danza clásica, y narrar a través de este lenguaje historias que están más cerca de nuestro contexto. Por ejemplo, he hecho la cantata popular indio con el mismo lenguaje, también he hecho el Maichay Puitu, he hecho Pasión Moxos, y en esta oportunidad tenemos la oportunidad de hacer esta puesta en escena junto con Guiomar en una propuesta multidisciplinaria. En este caso está teatro, danza clásica, contemporáneo, y también está un poco de acrobacia. Entonces, como verás, no es nuevo esta forma del enfoque que tengo de hacer danza a través de la literatura boliviana. Entonces, digamos que esta idea ya se plasmó hace tiempo. Y Guiomar, en la dirección actoral del Requiem para Víctor Hugo Vizcarra, la dirección de varios actores, bailarines, hay acrobacia, pues hay un conjunto de personas en la obra. Bien, sí, estamos en esta oportunidad participando con el elenco de Patria Segura Teatro, que es el elenco que yo dirijo, sumándonos a esta propuesta de danza contemporánea, danza clásica y acrobacia, que también viene de la mano de Balletísimos y de el Club Luna, que son jóvenes que vienen ya trabajando bastante tiempo con esta arte, lo que se conoce muy poco acá, pero que está empezando a tener gran revuelo. Y esta vez en esta manera de encarar la literatura paceña y la literatura de Víctor Hugo Vizcarra en una propuesta a través del movimiento, ¿no? Se ha tomado varios relatos de Víctor Hugo Vizcarra. Bueno, Víctor Hugo Vizcarra es un escritor bastante polémico, no lo han podido clasificar en qué género corresponde. Sin embargo, uno de sus libros que estamos tomando más en cuenta, porque además calculo que es el libro mejor logrado de Víctor Hugo Vizcarra, es El Alcoholazos de Cosrín, y partes de Borracho estaba, pero me acuerdo, que es básicamente una especie
autobiografía ficcionalizada, ¿no? Es bien interesante cómo se ha trabajado también en estos textos. Y pues lo lindo de este trabajo es el poder plasmarlo escénicamente y también apoyados y de la mano de la danza, ¿no? Y de la danza en un género, como decía César, que muchas veces ha sido visto desde la visión europea, ¿no? Desde esa visión del clásico europeo, ¿no? Entonces, el maestro César viene trabajando ya muchísimos años en estas propuestas y para nosotros pues, es un honor poder contribuir desde la parte del arte escénico y de la dramaturgia para poder ensamblar pues en este trabajo tan retador que nos está tocando. Buenísimo, yo creo que es una invitación muy importante la que debemos tener todos, especialmente cuando se va a llevar a las tablas esta escenografía. Y precisamente sobre ese tema, César, Guiomar, queremos saber cómo se abordará la vida y el legado, ¿no?, de Víctor Hugo Vizcarra y esta puesta en escena, qué características va a tener. Primero, César, coméntanos un poco y luego Guiomar. Ya, bueno, yo estoy a cargo del movimiento, de la coreografía y vemos, el enfoque que le estamos dando es un poco rescatar la parte literaria de Víctor Hugo Vizcarra, precisamente porque hay muchos críticos o ha tenido mucha crítica su estilo de escribir, en el que lo califican que no es muy, digamos, que no está con las normas y los cánones de la literatura, pero como él bien también decía, yo escribo así, yo reflejo el submundo de la paz, es un mundo donde nadie le da una mirada, ¿no? Si bien hay escritores como Sáenz o Borda que también han trabajado estas temáticas, la diferencia es que Víctor Hugo Vizcarra lo ha vivenciado, entonces es una gran diferencia. Entonces precisamente que desde la vivencia que él hace sus narraciones, ¿no? Ahora la parte de movimiento, la parte coreográfica, precisamente refleja estos matices, estas percepciones que él tuvo de la noche, ¿no? Del submundo, del mundo marginal, de los alcohólicos, como él llamaba, de las prostitutas, los maricones, todo ese submundo. Nosotros los reflejamos a través de la danza en movimientos, algunos aspectos que tal vez no se pueden decir de forma escrita, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El frío, hay una escena que es del frío, donde él en muchos pasajes de su literatura dice: yo soy un hijo de la noche, que desde que nací sentí frío, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces esa escena del frío, de la noche, nosotros la transmitimos a través del movimiento corporal, precisamente mostrando ese aspecto, ¿no? de la falta de calor físico y la falta de calor humano, que está muy bien corporalizado en los bailarines. Entonces es una nueva forma de ver la literatura, en este caso de Víctor Hugo Vizcarra, a través del movimiento, ¿no? Y la parte teatral, bueno, Guiomar lo va a desarrollar seguramente. Precisamente también contextualiza estas escenas. Adelante. Habíamos tomado estas transversales que son recurrentes en la literatura de Vizcarra, ¿no? Por un lado, la noche, el frío, los perros, ¿no? Los perros callejeros, que son estos personajes que de alguna manera están presentes en la noche paceña y que también tienen de alguna manera una especie de parecido
a la vida nocturna de los sin casa, ¿no? Entonces, por ahí más o menos también va la parte de la narrativa de la parte escénica. Por otro lado, también estamos trabajando con esta figura de la madre que aparece constantemente en la literatura de Vizcarra, esta madre ausente, esta madre también represora en algunos momentos, pero es esta madre que necesitamos bien, ¿no? Entonces, está presente esta madre como personaje y algunos personajes que también son bastante interesantes en la literatura de Vizcarra. No quiero spoilearles demasiado para que vayan a ver y vean qué personajes son los que estamos tomando en cuenta para esta puesta en escena. Pero sí estos personajes suburbanos que de alguna manera son invisibilizados, pero que los estamos trayendo a escena, nada más y nada menos con el Requiem de Mozart, ¿no? También tomando en cuenta esta agonía que tuvo Mozart al escribir el Requiem, porque estaba escribiendo en un momento de mucha enfermedad, y haciendo un paralelo con la muerte de Víctor Hugo Vizcarra, que también en su agonía estaba en el hospital, y esta especie de homenaje, si se quiere, con el Requiem a esos dos procesos, ¿no? Vayan a ver la obra, yo creo que les va a encantar. Creo que esta es una invitación a toda la gente. Esperemos que tenerlos en espectadores para que puedan disfrutar de esta puesta en escena. Una maravilla, sí. Felicidades César y Omar desde ya, pero vamos a ir a asistir. ¿Cuándo y dónde va a ser la puesta en escena? Bien, quería acotar un poquito sobre la obra. Al final les hago la invitación correspondiente. También quería resaltar que nosotros al poner esta obra en escena queremos un poco revalorizar la literatura de Víctor Hugo Vizcarra, ¿no? Un escritor que ha sacado a la luz la vida de este mundo, ¿no? Marginal, que se hace presente en los barrios populares de La Paz. Y precisamente está cargado de muchas polémicas éticas, morales, su literatura, ¿no? Entonces, me parece una nueva forma de revalorizar, vuelvo a repetir, la obra de Víctor Hugo Vizcarra. Dicho a toda tu teleaudiencia, para que este 28 y 29 de octubre puedan asistir al Teatro Municipal en funciones de tanda a las 19 horas y bueno, y que no se van a arrepentir porque es una propuesta original desde la dramaturgia, desde la coreografía, y creo que va a ser del gusto, esperemos que así sea, de todos los asistentes. Muy bien, muchísimas gracias. Nos vemos en el teatro entonces a fines de octubre. Un abrazo grande y un jayaya. Gracias. Gracias. Jayaya, hermanos. Escuchas Las Warmis. Y de esta manera ya hemos llegado al punto final de su programa y podcast de Warmis Bolivia. Nos puede sintonizar cada sábado a las 8 de la mañana por ATV Radio. También nos pueden sintonizar en el Facebook, en nuestras plataformas digitales como YouTube, TikTok y Spotify. Así que están invitados a través de nuestras emisoras también que son aliadas y retransmiten el programa de Warmis Bolivia. Un gran abrazo a todas y todos los compañeros que trabajan en alianza con Warmis Bolivia retransmitiendo estos contenidos, y gracias por sus propuestas, sus mensajes que nos llegan al correo electrónico warmibolivia7@gmail.com. Nosotras siempre receptivas a todas las propuestas que nos llegan. Será entonces hasta la próxima semana. Muchas gracias por la audiencia, la compañía. Un abrazo y un jalay.
Calla. Me gusta marihuana, me gustas tú, me gusta Colombia. ¿Quién y cómo diciendo Eisi Sarita? Dejando tu pueblo, así estás caminando. Olvidando tu pueblo, así estás caminando. Me voy, me escapo diciendo, estás caminando. Recuerda con todo el corazón, ¿quién eres tú?